Bien, hermanas, hermanos, ya estamos comenzando este servicio de hoy día. Vamos, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y voy a dejar al hermano Rigoberto que nos pueda guiar en una oración para introducir el servicio y luego al hermano Cristian Jara que nos va a traer la lección en el día de hoy. Hermano Rigo, Amén, por hermano. favor. Oremos, hermano. Hermano, voy a hacer presente que voy a orar por la hermana Rita Barón, que está muy grave en el hospital. Sí, y hermano, la hermana Jacqueline Reyes también, que es la Ya, esposa del hermano Osvaldo Moreno, que también está bien malita de salud, estaba diciendo el hermano, por favor. ya. Jacqueline, ¿no? Sí, Jacqueline Reyes Alvarado se llama, por favor. Ya, hermano, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, Padre Dios, por esta oportunidad que nos concede nuevamente poder conectarnos a esta plataforma, en medio que por mucho tiempo, mi Dios, nos ha estado beneficiando con las bendiciones que usted nos entrega día a día por intermedio de las enseñanzas. Padre Dios, queremos orar en este día por su palabra que nos traerá nuestro hermano Cristian Jara. Rogamos que usted le conceda el recordar todos los textos que nuestro hermano ha estudiado, Padre Dios, y que pueda hablarlos con toda claridad y que vuestros corazones a la vez también puedan estar siendo nobles para recibir esta enseñanza maravillosa. Queremos agradecerle, Padre, por estos minutos que nos permite poder estar conectados en donde nos encontramos día a día con diferentes hermanos de diferentes nacionalidades para edificarnos en la enseñanza que sus hijos, nuestros hermanos, nos entregan. Padre Dios, queremos orar en esta hora también por algunos hermanos que están pasando situaciones muy complicadas, como es el caso de la hermana Jacqueline, que está hospitalizada, mi Dios, y está siendo tratada por la medicina que los hombres imparten hoy en día, al cual usted les ha dado el conocimiento, mi Dios, para que ellos puedan hacer este tipo de trabajo que va en beneficio de la persona. También queremos orar en esta hora, Padre Dios, por nuestra hermana Rita Baró, que se encuentra muy grave, hospitalizada en el Hospital Naval de Viña del Mar. Rogamos que en su misericordia usted sea propicio a ella, mi Dios, permitiendo que conforme a su voluntad, su recuperación, o como usted lo estime conveniente, mi Dios, porque usted es el doctor de los doctores, usted, mi Dios, es el que tiene todo bajo su control y es quien por lo demás tiene la última palabra. Queremos orar, Padre Dios, por todos nuestros hermanos que pudieran estar pasando situaciones incómodas, difíciles, que en su misericordia usted les ayude para que puedan también tener días mejores. Queremos orar en esta hora, mi Dios, por el mensaje que nuestro hermano Cristian nos entregará, que sabemos que es para la edificación de nuestro cuerpo físico y espiritual mayormente, mi Dios, y queremos estar muy contento, muy agradecido por ello, porque es usted quien día a día, mi Dios, nos exhorta por su palabra. Queremos orar por todos aquellos hermanos que están conectados, mi Dios, en esta hora, en el Zoom, como así en el Facebook Live, y Padre Dios, permita que el mensaje pueda llegar con mucha claridad a oídos de aquellas personas que han sido también ellos personas que han decidido, mi Dios, acompañarnos en este trabajo que se hace por intermedio de esta, de esta plataforma. Padre Dios, le damos gracias y le pedimos que se quede junto a nosotros en este momento y se lo pedimos siempre por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto, y bienvenido a todos los hermanos que se han ido eh, allegando a la plataforma. Y dejamos entonces a nuestro hermano Cristian Jara para que nos comience a educar y con el mensaje del Señor. Adelante, Cristian. Bueno, gracias, hermano, una vez más, ¿no es cierto?, por la oportunidad de poder estar acá. Eh, Bien, el día de hoy quería hablar un poco de lo que son, ¿no es cierto?, parte de lo que se denomina el Sermón del Monte, que es un sermón muy largo, ¿no es cierto?, que abarca capítulos 5, 6 y 7 en el libro de Mateo. Yo voy a ir al capítulo 5 de Mateo,
y bueno, y centrarme en una parte muy pequeñita de este largo sermón en realidad. Eh, Pocas veces tenemos la oportunidad de ver a Jesús como escogiendo el tema que él quiere predicar, ¿ya? Normalmente lo que nosotros tenemos en la Biblia, eh, rara vez, ¿no es cierto?, él tiene esa libertad de decir y escoger lo que quiere decir. Siempre está condicionado porque alguien preguntó, porque alguien vino, ¿no es cierto?, y trató de sorprenderlo con alguna pregunta, porque alguien está tratando, ¿no es cierto?, de replicar lo que él dijo, porque él tiene que estar corrigiendo alguna conducta que vio, porque él está hablando, ¿no es cierto?, respecto de una situación que se dio en el momento. Siempre, ¿no es cierto?, o la gran mayoría de la oportunidad está condicionada por diversas situaciones. Pero acá daría la impresión de que es un momento, ¿no es cierto?, en que él con total libertad escogió decir esto sin mediar, al parecer, ¿no es cierto?, alguien que llegó a preguntar cosas o alguien que quiere sorprenderlo de alguna manera. Entonces eso ya lo hace bastante interesante. Y cuando termina este sermón, por ahí por el capítulo 7 al finalizar, ¿no? Dice que la gente se admiraba de Jesús y veía esto como una doctrina, ¿no es cierto? Ellos veían que lo que Jesús estaba diciendo no son solo palabras, sino que estaba sentando ciertas bases. Eh, Fíjense que si ustedes van al libro de Malaquías y van, por ejemplo, al capítulo número 4, que es la última palabra, al menos escrita para nosotros, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, la última palabra sería maldición, ¿ya? Esa sería la última palabra con que termina el Antiguo Testamento. Y si nosotros nos vamos, ¿no es cierto?, al Nuevo Testamento, específicamente al libro de Mateos, al menos para predicar en la manera escrita, la primera palabra, ¿no es cierto?, que sale de la boca de Jesús es recién acá en el capítulo 5 cuando él dice bienaventurados, ¿ya? Si ustedes se ponen a leer del 5 hacia atrás, se dan cuenta que obviamente Jesús habló y dijo muchas cosas, pero está lleno de genealogía, está contando un poco de historia de lo que sucedió y cosas así. Sabemos que también habló en muchas oportunidades. Pero en la parte escrita, en cuanto a enseñanza, la primera palabra que sale de la boca de Jesús es bienaventurados, ¿ya? En un sermón acá. Y eso lo hace todavía más interesante. Eh, bueno, vamos a tratar de ver solamente tres cositas acá de lo que nosotros conocemos esta parte del sermón, serían las bienaventuranzas. Recordemos, Jesús comienza a hablar en el capítulo 5 y todo lo que usted lee en el 5, todo lo que lee en el 6, todo lo que lee en el 7 es parte de un mismo sermón. Es muy largo esto, es muy largo. Es el mismo día con las mismas personas básicamente. En nuestra Biblia está separada por capítulos, por títulos, números y todo esto, pero es un sermón bastante largo. Yo voy a tratar de referirme acá a solamente tres cosas del capítulo 5 eh, que tiene como idea las bienaventuranzas. El verso 2 dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y ahí viene lo primero, ¿no es cierto?, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eh, Seguramente ya hemos escuchado muchas veces a los hermanos explicar bastante bien cuál es la idea de la palabra bienaventurado, ¿no es cierto? Lo que hay atrás de la palabra para nosotros sería la idea de dicha, ya la idea de felicidad. Y la primera palabra que Jesús y la primera frase que él arma es esa, es bienaventurados los pobres, los pobres de espíritu. Y es curiosa en realidad, ¿no es cierto? Porque si yo nunca hubiera escuchado el Sermón del Monte ni todo lo que Jesús está diciendo acá, y nos preguntasen seguramente cuál sería nuestra idea de una persona dichosa, feliz, bienaventurada, podríamos decir muchas cosas, inclusive basado en la Biblia, alguien que cree en Dios, alguien que es del pueblo de Dios. En el tiempo de Jesús podríamos haber dicho los que son circuncidados, los que son del pueblo de Abraham, en general.
Pero no sé si hubiésemos puesto en la lista, por ejemplo, para describir personas dichosas y felices, por ejemplo, los pobres en espíritu. Me resultaría difícil a menos que tuviese, ¿no es cierto?, un conocimiento un poquito más profundo de las cosas de Cristo. Pero así, a primera instancia, no sé si sería muy común encontrar en una lista la pobreza, los que lloran, los que sufren y todo esto. Y así comienza Jesús. Seguramente él sorprendió a muchas personas al decir que una persona pobre en espíritu podría ser alguien bendecido, dichoso, alguien feliz, ¿ya? Eh, la palabra, como les decía yo, que describe la idea de dicha y felicidad detrás de los significados de las palabras, eh, apunta a eso, pero no en el sentido que nosotros tenemos hoy día de felicidad. El estándar hoy día de ser feliz es estar cómodo, ¿no es cierto? Estar quizá entretenido tal vez, estable, con lo necesario, quizá va por ahí un poquito más libre, ¿ya? En el momento, sobre todo. Pero, por ejemplo, la felicidad que se trata de describir en la idea, ¿no es cierto?, que Jesús está hablando acá, dichosos, felices, ¿ya?, bienaventurados, es una felicidad que no está ligada a eso, es una felicidad que no depende de las circunstancias del momento. Es una persona que es feliz, que es dichosa, no porque el momento actual le es favorable o le es desfavorable, ¿ya? Es inmune a eso la idea de esto. No depende de la prosperidad esta felicidad, no depende, ¿no es cierto?, de los momentos que uno está pasando, sino que depende del estado del corazón con respecto a Dios. Es ese tipo de felicidad, ¿ya? No es una felicidad que tiene que ver con alegría o momentos gratos ni esto. Por ejemplo, si ustedes van a 1 Timoteo, al capítulo 1, verso 11, se aplica esta misma palabra, que acá es Macarios, ¿ya?, para describir esta idea de bienaventurado. Y se aplica en Dios, por ejemplo, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, es lo que Pablo escribe ahí. Y él dice esto, según el glorioso evangelio del Dios bendito, ¿ya? Del Dios bienaventurado, del Dios dichoso, del Dios feliz. Es la misma palabra que se ocupa en las bienaventuranzas, ya la de 1 Timoteo 1. Y se aplica en este caso, ¿no es cierto?, para describir al el Dios bendito. Entonces es un Dios, ¿no es cierto?, que es bienaventurado, ¿ya? Pero no es bienaventurado por las condiciones del momento, ni por todo eso. A eso es lo que trato de apuntar con esta palabra, con esta idea de la palabra. Eh, Describe un gozo, ¿no es cierto?, que se guarda en el corazón, que se guarda en la mente por algo que ha provenido de Dios, que Dios ha permitido, ¿no es cierto?, que uno descubra. Es ese gozo sereno, que es intocable por el hombre y inclusive por Satanás. Es casi inmune a eso, a este Satanás que quiere arrebatarnos, ¿no es cierto?, este tipo de gozo, ¿ya? Es un gozo que es independiente de los cambios de la vida, es una felicidad autónoma porque se basa en lo que proviene de Dios, en sus ideas, en sus parámetros, ¿ya? Es un tipo de gozo que cuando lo tienes, no te lo pueden quitar con cosas terrenales. Es un poquito a eso lo que Jesús se refiere cuando dice bienaventurado, ¿ya? Son personas que son dichosas, ¿ya? Pero no por el estado de la vida, no por la situación beneficiosa o quizá mala que se está atravesando. Es una dicha que viene desde adentro y que Dios permite, ¿no es cierto?, que el hombre la vaya adquiriendo. Es ese tipo de gozo, ¿ya? Por ejemplo, Pablo, todos podemos ir, por ejemplo, yo no voy a ir, pero si quieren, recordando algunas partes de la Biblia, en el capítulo 16 de Hechos, por ejemplo, cuando en sus viajes, ¿no es cierto?, él va, recuerdan que fue guiado por una visión de un hombre macedonio que lo llama y todo esto. Y, y ellos predicando, ¿no es cierto?, después de unos altercados son tomados prisioneros, él con Silas, injustamente apresados, después son duramente castigados ellos. Y después de ser duramente castigados, azotados, son tirados a la cárcel, ¿ya? Y engrillados ahí en un cepo, como si fueran delincuentes muy peligrosos.
Y eso quizás, ¿no es cierto?, podría ser muy desalentador para muchos. Podríamos decir, pero ¿cómo no hay ayuda de parte de Dios si yo estoy haciendo su trabajo y ni siquiera tengo esa ayuda? Alguien podría pensar así. Sin embargo, después de ser muy injustamente tratado y duramente castigado también, físicamente estaban muy maltratados y con incertidumbre. Nosotros sabemos el final de la historia, pero ellos no, la estaban viviendo en ese momento y no saben, ¿no es cierto?, qué viene en el futuro, pero ¿qué salió de todo eso? ¿Qué es lo que salió de sus corazones? Bueno, dice que ellos cantaban himnos, ¿no es cierto?, lloraban a Dios. Eso produjo todo eso. Entonces, son personas que están mostrando que tienen una dicha dentro, que no depende del encarcelamiento, que no depende de que les impidieron por ese momento seguir desarrollando su trabajo, que los castigaron y que es muy injusto lo que está pasando. Ellos están, ¿no es cierto?, al parecer mostrando unos rasgos de felicidad porque están cantando himnos y están orando. Eh, entonces, en ese momento ellos son dichosos, ¿ya? Eh, a ese es el tipo de dicha que quizás se refiere Jesús cuando dice dichosos o bienaventurados los pobres de espíritu, ¿ya? Eh, Fíjense que también hay algo parecido, si bien no se ocupa la misma palabra, pero en Pedro con Juan, por ejemplo, en el capítulo 5 del mismo libro de Hechos, recuerdan que ellos también fueron tomados prisioneros, también fueron castigados y fueron amenazados, que no predicaran y todo esto. Y después que los castigaron, ellos también salen y dice que iban contentos, iban muy contentos de haber sido, ellos pensaban de haber sido encontrados dignos de sufrir afrenta por, por el Evangelio de Cristo. Entonces es una dicha que no se las pueden arrebatar con un castigo, que no se las pueden arrebatar amenazándolos de muerte. Entonces uno dice, ¿qué hago con gente así? ¿Cómo la derribo? ¿Cómo se tira una persona que llega a comprender esta clase de dicha? Sin duda alguna hemos visto muchas veces la bienaventuranza y yo no quiero pretender dejar esta idea que yo comprendo todo de ella, pero es muy inspirador volver a repasarla y tratar, ¿no es cierto?, de tenerlas como un ideal en nuestra vida, quizá poder entenderlas un poquitito más, quizá escuchar un ejemplo nuevo, o simplemente refrescar la memoria, que es lo que vamos a tratar de explorar hoy día. Teniendo en mente cuál es la idea, quizá, ¿no es cierto?, de una persona bienaventurada, una persona que pueda llegar a ser dichosa y feliz, aún con tanta adversidad. Bueno, vamos a tratar de ver, ¿no es cierto?, qué es lo que Jesús dice primero, que es los pobres de espíritu, ¿ya? No dice pobre de espíritu, porque de ellos es, dice el reino de los cielos. Y cuando uno habla de pobreza, yo sé que a muchas personas se les viene a la mente los pobres. El evangelio social que se predica en estos días es muy común entender que el pobre, ¿no es cierto?, quizás es alguien que está cerca de Dios solamente por el hecho de ser pobre, porque la pasa mal, porque no tiene que comer, y es ya como que de alguna manera se sienten cercanos a Cristo, se identifican con Él. Quizá puede haber algunos matices, sobre todo de la vida de Jesús, que se emparentan con ellos, pero está muy lejos quizá de lo que Jesús quiere expresar acá. Un pobre, espiritualmente hablando, ¿no es cierto?, no es alguien que tiene poco, ¿ya? Y en la vida real tampoco. Por ejemplo, a veces uno dice, no, cuando pequeños éramos pobres porque, qué sé yo, íbamos a la escuela sin zapatos o a veces faltaba un poco. Sí, quizá eso es escasez, no sé si es pobreza. Yo leía, por ejemplo, lo que estaba pasando en algunos lugares de África en algún momento, y estaba leyendo la historia de una madre, ¿no es cierto?, que iba tratando de escapar a otro país con sus hijos, y fíjese que uno de sus hijos se murió, pero se murió de sed. Y uno dice, ¿por qué? Es que no hay agua, nosotros no tenemos agua. Y uno dice, pero ¿cómo no va a tener agua? Agua. No, dice que acá nosotros no tenemos agua, entonces es difícil conseguirla. No, no todos tienen mucha agua. Wow, uno dice, yo a veces pensaba que la pasé mal quizá en algún rato, pero no me acuerdo que no teníamos agua, o sea, o que no había alguien que podía darme agua al menos. Entonces, por ahí quizá uno podría decir, eso sí que parece que tiene características de pobreza seria. Entonces, la idea de pobreza espiritual
también es un poco esto, es como uno se vuelve como un mendigo, ¿ya? Espiritualmente hablando, en este caso, dejando lo terrenal de lado. Estamos cargados de pobreza espiritual y no tenemos los recursos espirituales, por ejemplo, como para salvarnos. No tenemos los recursos espirituales como para que Dios nos perdone, para que Dios nos considere, porque somos pecadores, delante de un Dios intachable, muy, muy, muy justo. No tengo oportunidad. Entonces, como va a decir, por ejemplo, Romanos en el capítulo 3, ¿no? Versos 22, 23, cuando va a decir la Biblia que estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, ¿no? Usted no puede hacer nada de eso. No hay ninguna cosa que el hombre pueda hacer también, ¿no es cierto?, materialmente hablando, como para ganarse la salvación. Fíjense que en el Antiguo Testamento, y quizá esto era difícil de entender para los hebreos, porque ellos pecaban y ellos iban y tomaban un animal, ¿no es cierto?, y pagaban este pecado. Si ellos cometían un pecado, ¿no es cierto?, llevaban, no sé, un sacrificio. Si el sacrificio, si el pecado era más grande, quizá uno llevaba un toro, ¿no? Y por ahí había una salida, había algo con que uno podía pagar. Inclusive cuando eran pobres, podían llevar dos tórtolas, dos palominos, que era algo, palomas casi, ¿no? Andas por todas partes. Entonces, no estaban excluidos de poder tener perdón, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Pero fíjense que ahora la Biblia de alguna manera cambia y dice, miren, no hay nada que tú puedas hacer, ¿ya?, con obras terrenales, con obras humanas, como para ganar tu salvación. Dependemos de la gracia de Dios, dependemos de ella. Ahora, a través de las obras, nosotros podemos llegar a despertar el interés de Dios para que Él nos considere. Pero no es que por las obras nosotros lo ganamos, ¿no? Estamos tratando de hacer todo lo posible para ganarnos esa gracia de Dios, para poder llegar a ella. ¿Ya? Pero no depende de nosotros, depende exclusivamente de Dios. En esta ocasión no hay un sacrificio para nosotros, no hay nada que yo pueda llevar. Yo dependo simplemente de Dios. Entonces, cuando uno entiende eso, eso es ser pobre. No hay ninguna cosa que yo pueda hacer, más que mostrar obediencia, tratar de cumplir lo que Dios me dice y esperar en su gracia, eh, para que Dios me considere. Y eso es, ¿no es cierto?, algo que si uno lo piensa bien, podría llegar inclusive a ser frustrante. ¿Cómo no hay nada que yo pueda hacer? Fíjense que a grupos religiosos les cuesta mucho entender esta idea porque piensan que la salvación se puede ganar de muchas maneras. Piensen en los hebreos, por ejemplo, ellos decían, no, somos hijos de Abraham y claro, ya tenemos bastante adelantado. Muchos hoy día se consuelan con pertenecer a grupos religiosos y pensando que por eso ya hay mucho adelantado. Pero un pobre espiritual es el que se da cuenta que es pecador, asume su condición, sabe que está destituido de la gracia de Dios porque pecó, entiende, comienza a comprender que el pecado es algo que lo separa de Dios y comienza a entender, ¿no es cierto?, que cuando está en esa condición de pecador, no puede acceder a la gracia de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago? Todo lo posible por tratar de que la gracia de Dios llegue a tu vida, a través de la obediencia de sus escrituras, principalmente, ¿ya? Pero tienes que mendigar su perdón, debo querer, ¿no es cierto?, pedir todo lo que Él pueda darme. Yo necesito de lo que Él me dé. Yo no puedo generar salvación ni perdón por mí mismo. Y eso me hace una persona, si te das cuenta de eso, uno dice, wow, de verdad que estoy en bancarrota espiritual. Entonces, esta es la primera bienaventuranza, ¿ya? Y si esto fuera una escalera, uno dice, bueno, es un buen pie, todos podemos ser pobres en espíritu. Quizás es complicado lo que estoy diciendo, pero creo que esto no es una cosa que uno la trata de alcanzar, es cosa de darse cuenta que realmente delante de un Dios rico en perdón, rico en salvación, nosotros somos pobres espirituales. Tenemos que darnos cuenta que estamos llenos, ¿no es cierto?, y que somos atacados en algún momento de nuestras vidas por el pecado. Darnos cuenta que no podemos comprar nuestra salvación. Cristo pagó por ella y yo le debo a Él. Y todas estas cosas que conlleva, podríamos seguir mucho rato hablando, ¿no es cierto?, de esto, pero nos quedaríamos sin más bienaventuranza. Entonces, la vamos a dejar un poquito ahí incompleta y vamos a tratar de avanzar un poco más.
pero ya hay cierta idea quizá de lo que es la pobreza espiritual, ¿ya? Es el primer punto de contacto, quizá, entre Dios y el hombre. Este hombre que se siente muy pobre delante de un Dios muy justo, muy perfecto, muy rico, y uno se da cuenta que es muy poco delante de él. Y no hay nada que yo pueda hacer para comprar mi salvación. Estoy en bancarrota. Puedo acceder a ella a través, ¿no es cierto?, de algunos consejos que Cristo me da. Obediencia, respetar sus mandamientos, cumplirle todo eso y esperar en su gracia, ya ese favor no merecido que todos esperamos obtener. ¿Cuál sería la reacción de un hombre, ¿no es cierto?, que entiende que es pobre espiritualmente? Bueno, yo entendería que es la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Si tú entiendes tu pobreza espiritual, quizás eso te lleve, ¿no es cierto?, al quebrantamiento, que es, entendería yo, lo que a muchos nos pasa en un momento cuando fuimos por el bautismo. Logramos rozar esa idea del pecado, ¿no? Y nos dimos cuenta de él, y eso te trae ese quebranto en el alma, y uno trata de acercarse a Dios a través del bautismo, ¿ya? Entonces, el segundo escalón sería eso: bienaventurados los que lloran. Y Jesús dice, porque ellos recibirán consolación. La palabra que se utiliza acá para describir a la gente que llora, también es una palabra que se ocupa en ese tiempo en el griego, ¿no es cierto?, para describir el luto por los muertos, ¿ya? Es como un luto espiritual, es un quebranto espiritual, ¿ya? Eh, y claro, si eres una persona que te diste cuenta que eres pecador delante de un Dios justo, si eres una persona que no que te golpeó la realidad de que no puedes comprar tu salvación con actos, ni con animales, ni con otro tipo de cosas, que estás quebrado espiritualmente, que eres muy pobre y no puedes pagar por tu salvación, ¿cómo no va a traer llanto espiritual? ¿Cómo no va a traer quebrantamiento? Afortunadamente Dios sí nos pone herramientas para usarlas, como el bautismo, que pueden traer, ¿no es cierto?, consolación. Es muy hermoso cuando uno sale del agua, no sé si tienen esos recuerdos todavía, y uno sabe que está más cerca de Dios, ¿no? Que recibió consolación para el pecado que nos estaba ahogando en ese rato. Entonces, el, el vernos con pobreza espiritual podría traer este llanto también, ¿ya? Y las personas que tienen este quebrantamiento, ¿no es cierto?, los que lloran, eh, es alguien que dice: Dios va a recibir consolación. Imagínate si tú lloras, pero no eh, por las condiciones malas que puede estar pasando, la situación que te presenta la vida, sino que estás llorando y estás en un luto permanente espiritual por el pecado, porque quizá entiendes, ¿no es cierto?, que hay que ir mejorando, porque entiendes que debemos ser mejores, que debemos aprender más, que debemos pecar menos, que debemos tener más roce con Dios, que debemos dejar las cosas del mundo y acercarnos más a Él, que el mundo nos pone problemas todos los días, que todos los días a veces podrían haber, ¿no es cierto?, algunos que pierden alguna lucha espiritual y eso los hace caer. Y cuando te das cuenta de eso, te duele que fallaste a Dios, te duele que quizás, ¿no es cierto?, estás quebrantando la confianza, que lo estás decepcionando. Eso trae luto espiritual, eso trae una condición de llanto, de quebranto, de necesidad, ¿no es cierto?, de Dios. Y Cristo dice aquí: los que lloran, ellos recibirán consolación. Eh, Miren, yo no sé si está totalmente descartado de esta idea, ¿no es cierto?, de Jesús del llanto, la injusticia que te pueda causar el mundo. No la estoy descartando por completo, pero yo entendería que Jesús no apunta a eso, ¿ya? No está apuntando a ese tipo de llanto que el mundo causa por los tipos de cosas que suceden. Por ejemplo, el 2 Corintios 7:10, y me robé este versículo de un hermano que tenía un estudio, y dice así: 2 Corintios 7:10, dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿ya? Ahora, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces,
en 2 Corintios tenemos una idea, ¿no es cierto?, que está separando dos tipos de tristeza. Las que te producen el mundo, por una infinidad de cosas que todos sabemos y que todos atravesamos. Pero ¿cuál es la tristeza según Dios? ¿Cómo Dios produce tristeza? Bueno, produce tristeza a través de la reflexión. Hay tristeza que puede llegar, ¿no es cierto? Sería genial quedarnos en 2 Corintios 7:10 y ver bien el contexto de esto, ¿no? Pero tengo que devolverme a la bienaventuranza. Pero el punto es, ¿no es cierto?, que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿ya? Y la tristeza del mundo produce muerte, ¿ya? Entonces no hay que confundirla. Y con esto yo pensaría que evidentemente Jesús no tiene en mente las tristezas que el mundo nos causa. Es más, Él nos advierte a través de Pablo que justamente esta tristeza que el mundo nos trae nos va a llevar a la muerte. Sin embargo, por ejemplo, la tristeza que encontramos, que nos llega por el aprendizaje a través del Evangelio, nos acerca al arrepentimiento, nos acerca al cambio. Entonces es una tristeza buena. Y por eso Él dice, bienaventurados los que inclusive lloran por esta condición, ellos recibirán consolación. Yo entendería que ellos van a poder recibir perdón, ellos van a poder recibir, ¿no es cierto?, estar más cerca de Dios, la oportunidad de salvarse y todo esto. Entonces, sería como el segundo paso, la reacción piadosa de un hombre, ¿no es cierto?, que está analizando su pobreza espiritual, sería llorar, sería quebrantar su alma, como un segundo escalón en esta escalera de la bienaventuranza, un segundo paso. Casi de manera natural, ¿no es cierto?, un hombre que reconoce su pobreza espiritual se va a quebrantar y va a tender, ¿no es cierto?, a generar esta tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, lo que Pablo, ¿no es cierto?, muestra ahí un poquito en 2 Corintios. Ahora, el siguiente escalón en esta escalera, ¿cuál sería? Bueno, la mansedumbre. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, ¿ya? Es una palabra que por las cosas que he leído, no es muy fácil de traducir la idea, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, Jesús era un hombre manso, ¿ya? Mateo, capítulo 11, verso 29, voy a ir ahí. Mateo 11, 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Siempre el enfoque es espiritual lo que Jesús pone acá, ¿ya? Él era manso. Y acá dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, Jesús era manso, pero también fue una persona que, por ejemplo, si usted sigue avanzando en el mismo libro de Mateo, lo va a encontrar por el capítulo 21, teniendo fuertes altercados con los sacerdotes, limpiando el templo, por ejemplo, y a veces teniendo, ¿no es cierto?, una doctrina que muchos la encontraban muy dura. Ayer hablaba el hermano José del matrimonio, ¿no? Y recuerden que en el capítulo 19 Jesús iba a decir, bueno, cuando le preguntaban por estas cosas, Jesús decía que no, que al hombre ahora no se le va a permitir, ¿no es cierto?, que va a volver a la idea principal, a la idea que Dios siempre tuvo, que se tuvo que cambiar por la dureza el corazón del hombre. Y muchos cuando escucharon eso en Jesús decían, bueno, pero entonces no conviene casarse si es así. Allá muy dura la enseñanza de Cristo. Entonces Jesús, por el hecho de ser una persona mansa, como se describe ahí en Mateo, no era un blando, digamos, no era alguien, ¿no es cierto?, que no tenía carácter, lo tenía y mucho, ¿ya? Mire, una persona mansa, quiero ir a Efesios capítulo 4, verso 26. Y bien, y ahí dice así, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no está prohibiendo totalmente el airarse, pero
tampoco que domine, ¿no es cierto?, tu día. Y el verso 27 dice, no, no deis lugar al diablo. Bueno, yo entendería que un poquito va la idea de mansedumbre allí. Una persona mansa no quiere darle la oportunidad al diablo para que lo tiente, no quiere darle la oportunidad al pecado para que actúe en su vida, ¿ya? Es una persona que sí, que puede tener un carácter muy fuerte, que puede llegar a irarse, pero que no va a pecar. Y es lo que Jesús justamente sabía hacer, ¿ya? Que podía haber un momento como en la limpieza del templo en que se airaba, el celo de tu casa me consume, pero no llegaba a pecar Jesús. Sabía cómo contenerse. Eh, a veces veo esto, por ejemplo, como cuando toman a los caballos salvajes y los doman. Fíjense que a mí me ha tocado verlo a todo esto, cuando domaban caballos, vi un par de veces cuando era niño esto, y los caballos son muy salvajes, no sé si han tenido la oportunidad de ver eso, pero son muy salvajes. Yo creo que más que lo que uno puede ver en una película o algo así. Y es un animal extremadamente poderoso comparado con las fuerzas de una persona. Y sin embargo, por ejemplo, hay caballos que llega un momento, ¿no es cierto?, en que asumen y se dejan dominar. Yo me acuerdo que había uno en la casa que no dejaba que nadie lo montara excepto el dueño. Nadie más lo montaba, solamente el dueño. El caballo se dejaba montar, pero por su dueño. Y nadie más podía montar ese caballo. Era una bestia, ¿no es cierto?, que sabía su fuerza, su poderío, pero que cuando llegaba el dueño se sometía. Ya era manso en ese sentido, a pesar de que sabía que podía causarle mucho daño. Es como lo que pasa con un león en un circo, que sabe que puede matar, ¿no es cierto?, a su domador no sé, de un zarpazo, pero no lo hace. Se somete, quizá por situaciones distintas, obviamente, son animales, pero una persona mansa es alguien que tiene esa característica. Jesús la tenía, se sometía. ¿Recuerdan en el huerto cuando llegaron a apresarlo y Pedro trata de intervenir y Jesús le dice, no, 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 no lo hagas. No necesito que tú lo hagas, yo podría llamar a 12 legiones de ángeles. Ni siquiera yo tendría que hacer algo. Yo puedo zafar de esto, pero yo estoy sometiéndome a la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús es manso, mostraba mansedumbre. Él sabe que puede hacer más, que puede infligir mucho daño, que puede ganar todas las batallas, pero a veces deja, ¿no es cierto?, que las cosas tomen su curso, porque sabía que hay un plan y respeta la voluntad de su Padre, porque sabía que con eso traía un beneficio para nosotros y todo esto. Entonces, hay dos tipos de mansedumbre, ¿ya? Hay una mansedumbre delante de Dios y una mansedumbre delante de los hombres. La mansedumbre delante de Dios es este tipo de mansedumbre cuando uno se somete a la voluntad de Dios, pero también te sometes porque reconoces que Dios es superior, ¿me entiendes? No tiene sentido pelearle a Dios. Y a veces los cristianos no son mansos cuando porfían con los mandamientos, por ejemplo. Cuando hay mandamientos en la Biblia y tratan de buscar la vuelta del asunto y no se dan cuenta que están peleando con Dios muchas veces. Y eso nos muestra mansedumbre a los mandamientos de Dios. No los quieren asumir, los consideran muy duros. A veces vienen y se preocupan más de cómo el predicador dijo lo que dijo que lo que dijo. Y se ofenden. Eso no es mostrar mansedumbre. No es mostrar mansedumbre. Obviamente siempre podemos mejorar nuestras maneras de transmitir las ideas, sin lugar a dudas. Pero una persona mansa no se ofende cuando encuentra la verdad de Dios. Agacha la cabeza, no la discute. Sí quiere explicaciones porque quiere entender más. Sí pregunta, no por estropear la pregunta, sino por saber más, para disipar dudas. Eso está súper bien, pero no por fiar. Eso es mansedumbre ante Dios, reconocer que no hay nada, que nosotros debemos doblar nuestra rodilla delante de Él. Y delante de los hombres es un tipo de mansedumbre distinta, porque es esa mansedumbre que tú sabes que puedes ganar quizá. A Dios no puedes, pero a los hombres sí. Y a veces ahí sale esa soberbia un poco, ¿no? Y a veces nos ataca. Una persona mansa es alguien que delante de los hombres, como Jesús lo hizo en el huerto y en muchas otras oportunidades, por respeto a Dios va a decir, ok, está bien, sabiendo que puede más, como ese caballo que se somete a su domador. Entonces también sería ese un tipo de mansedumbre, ¿ya? Para honrar a Dios. Y el otro es para reconocer a Dios, ¿ya? ¿Y qué dice, por ejemplo, Dios de eso? También van a tener ellos, ¿no es cierto?, una gran recompensa en su heredad.
Entonces eso es algo muy importante y quizá muy difícil dentro de la bienaventuranza. Pero fíjense que yo voy a parar acá, hermanos, porque ya se nos viene la hora encima. Esto es muy largo, es muy largo, pero lo vamos a dejar hasta acá con estas tres por el día de hoy. Eh, pero recapitulando un poco, si tú te das cuenta de tu pobreza espiritual, que estás quebrado, ¿no es cierto?, espiritualmente, porque no puedes pagar tu salvación, porque necesitas lo que Dios te quiere dar, en ese sentido eres pobre porque no te lo puedes generar tú mismo, lo necesitas que Dios te lo dé y depende de Él darlo. Eso puede traer, ¿no es cierto?, el darte cuenta de una realidad y te puede llevar, ¿no es cierto?, al quebranto espiritual, cuando entiendes el pecado, cuando entiendes que el pecado te aleja de Dios. Eso te quebranta y te lleva al lloro espiritual. Cuando eres una persona que has visto tu pobreza espiritual y que eso te produjo el llanto espiritual, quizá eres alguien que comienza a cambiar y esa soberbia que había en nosotros se convierte en mansedumbre. Pero es difícil ser manso si no eres pobre en espíritu. Es casi imposible ser manso si no tienes esa pobreza espiritual. Es casi muy difícil ser manso si no estás quebrantado por el pecado, no estás quebrantado por tu condición. Probablemente no vas a poder ser manso. Entonces, quizá esto es como una especie de escalera en donde es necesario tener la pobreza espiritual y es necesario llegar al quebranto espiritual para poder obtener la mansedumbre y después para poder seguir avanzando en esta bienaventuranza. Entonces yo lo veo un poquito así, como una especie de escalera. Ahora, lo último sería que las bienaventuranzas no es algo que uno dice, Jesús dio 15 bienaventuranzas, mire, yo tengo 9, estoy bastante bien. No es cosa de que si tenemos varias, estamos bien. Esto es una condición que Dios se las está enseñando a todos para que todos la tengan. Los ciudadanos del reino espiritual y los que quieren obtener la salvación, yo entendería que deben tener todas estas cualidades, en mayor o menor medida, pero deben ir adoptándolas poco a poco. No es un asunto de si yo tengo 2 o 3, estoy bien. Pasa como con el sermón que conocemos como sermón del sembrador, ¿no?, de la semilla. A veces uno dice, está más pendiente uno de pensar cuál terreno es que de la idea en general. Uno dice, no soy este, soy este, ya estoy más cerca, qué sé yo. No ese es el punto, sino hay una sola salida y que es ser un terreno apto. Y acá yo entendería que la salida es, de alguna manera, tener, ¿no es cierto?, una cuota de cada una de estas cualidades que Dios, a través de Cristo, le está enseñando a las personas. Por eso dice, ¿no es cierto?, el 3, el 2, abriendo su boca les enseñaba. Sí, es para que lo aprendamos, no para que lo hallemos bonito. Bien, hermanos, yo les agradezco por su atención. Vamos a dejar hasta acá. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por esta linda oportunidad que me han dado el día de hoy. Muy bien, hermano Cristian, gracias a Dios, gracias a usted por la buena exposición. Siempre es interesante escuchar esta porción que hay allí de Mateo capítulo 5 en adelante y que nos habla de esta vida del cristiano, que no solamente está suscrita a esta bienaventuranza, sino que son parte de las cosas a las cuales el cristiano debe desarrollar en su vida. Bien, vamos a orar por la lección de este día, vamos a orar por aquellos que han dado el tiempo para acercarse a la plataforma. Y estoy viendo por allí, estamos orando, a ver, déjame ver, como siempre, las hermanas siempre marcan así la mayor audiencia a la plataforma. Pero ahí está mi hermano Carmelo, a ver si me va a apoyar, hermano Carmelo, esta tarde con una oración. Y déjeme decirle, mi hermano Carmelo, que estamos orando por la hermana Jacqueline, esposa del hermano Osvaldo. Estamos orando por la hermana Rita, una mujer ya de edad mayor, cristiana. Estamos orando por la hermana Marta, la esposa del hermano Jorge Trola. Estamos orando por la familia del hermano Axel. Hay una lista numerosa de personas que hoy día queremos pedir a Dios por aquellos que están con problemas de salud. La familia Axel ha perdido una de sus hijas, una hermana del hermano Axel, y los demás son todas enfermedades, hermano. Así que si pudiera ser gentil, inclinamos nuestros rostros y nos postramos ante el Señor.
Oremos. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedir por esta lista que tiene mi hermano Sergio y también vamos a pedir por su mamá y por mi mamá también. Quiero que la tengamos en nuestra oración. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar conectado por medio de esta plataforma para ser edificado por medio de tu palabra, Señor, pidiéndote por mi hermano Cristian, quien tuvo el privilegio, Señor, de traer tu palabra. Señor, te pido que este sermón del monte, que fue una enseñanza como un manual para todos nosotros los cristianos, Señor, que tú nos des el entendimiento, el discernimiento de ellos, Señor, y que nos ayude, Señor, cada día a ser mejores. Señor, mi hermano Sergio tiene una lista allí de hermanos, hermanas que están pasando por pruebas difíciles en cuanto a la salud, Señor. Tú sabes quiénes son, por tu hermana Jacqueline, Rita, Señor, todas estas hermanas que nombró mi hermano Sergio. Tú las conoces, tú sabes qué necesidad tienen en cuanto a lo físico. Nosotros hemos creído en un Dios grande, poderoso, que según su voluntad puede hacer su obra en cada uno de ellos. Te pido también por cada uno de mis hermanas y mis hermanos que se encuentran conectados en medio de esta plataforma, por los que están conectados o por aquellos que tendrán la oportunidad de verlo luego, este video, Señor, que esta enseñanza les sirva también de edificación a todos ellos, Señor. Bendícenos a todos, Padre, guárdanos, Señor, en tu santo nombre te pedimos todas estas cosas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, mi hermano. Como es habitual, damos gracias a Dios por habernos reunido en esta tarde bajo plataforma, pero de momento mi hermano Néstor también nos habla acerca de aquellos hermanos que nos visitan en Facebook. Hermano Néstor. Bien, hermano, gracias a todas y a todos los que están aquí. Y queremos decir que ahí estuvo en Facebook la hermana Arelis Calzadilla Moreno, Isabel Ramos, Erinelsa Velázquez, Jarvin Fernández, Alicia Zamora, Pilar Puente, Susana Treviño, Jesús Rodríguez Guerra, Eleazar Sánchez, Esron Oxa y Jovita Rodarte. Todos ellos estuvieron allí escuchando este mensaje muy bueno del hermano Cristian. Y tenemos algunas cosas, algunos saludos. Dice Erinelsa Velázquez, saludos hermanos en Cristo Jesús. Luego dice, amén. Jarvin Fernández, saludos hermano Cristian y saludos a todos amados hermanos que están conectados. Pilar Puente dice, bendiciones mis hermanos. Luego tenemos Arely Casadilla Moreno, buenas noches a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Y Pepe Pérez no dice nada. Eso es lo que tenemos. Queremos invitarlo. Lo pueden volver a escuchar en el mismo canal de Facebook o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Dejar sus impresiones, sus saludos y lo que guste. Eso, hermano Sergio. Gracias, Néstor. Muy bien. No sé si hay alguna opinión de ustedes. El tema es interesante. El tema siempre es casi romántico escucharlo acerca de la bienaventuranza. Reviste un desafío y algo hermoso de cómo Jesús comunica su voluntad. Acá tenemos el mensaje, hermano, me dice hermano Miguel que ha tenido que retirarse, tuvo problema con el audio, dice. Y la hermana Vidalia, gracias mi hermano por la enseñanza y una feliz noche. Mi hermana Marixa agrega un amén. Eso es lo que tenemos por esta tarde. No sé si alguien quisiera expresar algún comentario. Mi hermano Néstor por ahí me hace una seña. Néstor, te escuchamos. Cortito, mira, dijo al Cristian que era muy largo este sermón, el Señor Dios. El capítulo 5, verso 1 dice, viendo Jesús, la multitud subió al monte y sentándose vinieron a ver sus discípulos. Y en el capítulo 8 y el verso 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. O sea, hasta allí dura todo este Así sermón, es. tal como decía Cristian, es bien largo. Otra cosa que pensaba mientras veía, que un pobre de espíritu es uno que reconoce su total y absoluta dependencia de Dios en todo. Ujú. Un pobre en espíritu. Puede ser un rico, puede ser una clase media, materialmente hablando, puede ser un pobre,
pero hay pobres que son muy soberbios, ¿ya? Pobres materiales y que nunca obedecen a Dios. Entonces, y hay ricos que son humildes de espíritu, ¿ya? Ujú. Y que reconocen su total dependencia de Dios en todo. Eso nomás, muchas gracias. Bueno, Néstor, gracias a ti por el aporte. Mi hermana Dori está por allí también con su manito. ¿Cómo estás, hermana? Bastante bien, gracias a Dios, hermanito. Ujú. Bastante Cuéntenos. bien. Sí, dale las gracias al hermano Cristian porque por la santa palabra que nos ha traído esta noche. Y la verdad que a mí me encanta, le digo, en Mateo 5 todo eso me Ujú. lo he leído y yo digo, yo soy rica en espíritu. No tengo Ujú. dinero, pero soy rica en espíritu. Ya. Y me ha gustado mucho la clase que nos ha traído el hermano Cristian, que Dios me lo bendiga y a él y a toda su familia. Un abrazo, hermano Cristian, bendiciones. Amén, mi hermana. Oh, Muy bien, Hay, muy bien. ¿Algo hay más una, le queda? sí, hay la hermana Janet Araya, que está aquí en Facebook, también está mandando saludos y dice gracias por el estudio, seguramente. Y la hermana Irina Elsa dice, buen estudio. Eso es todo. Muy bien, le mandamos un afectuoso saludo, como siempre, a las hermanas y hermanos que están ahí en el Facebook, ayudando, colaborándonos cada tarde con su presencia y gracias por venir cada tarde al estudio bíblico. Les queremos invitar para mañana. Mañana vamos a continuar y mañana ya estamos esta semana estuve con mi madre allá en Santiago, 800 kilómetros de distancia y estoy perdido de los días. Hoy día es miércoles, mañana es día jueves. Mañana seguimos en el estudio. Así que están todos invitados. Gracias por asistir y que Dios me los bendiga, mis hermanos. Un abrazo cariñoso. Buenas noches. Amén. Buenas noches, Bendiciones hermano. para todos, hermanitos, que Dios los bendiga. Feliz noche. Amén, hermana. Mañana le toca al Igualmente. hermano Néstor. Buenas noches, buen descanso. Chao, chao, Saludos. hermanita Buenas noches, Raquel. Igualmente para usted, hermano Zacarías, mi hermana Vanessa Buenas noches, mis hermanos. y mi hermana Marisa, que se conectan a diario con nosotros. Hermano Vanessa, que esté muy bien. Dios te guarde. Gracias, mi hermano. Igualmente, hermano, Saludos. se me caía la señal, por lo tanto no pude escuchar todo el mensaje, pero bueno, ojalá mañana no tenga el mismo problema. Ok, hermanito. Un abrazo. Cuídense. Mi hermano Sergio, ¿cómo sigue su mamá, hermano? Wow.